Soren era apenas un muchacho cuando comenzó a notar algo que los demás no parecían percibir. En medio de las conversaciones triviales, los cánticos de la iglesia, los sermones de su padre y el bullicio del mercado, había un zumbido sordo que lo perseguía, como una angustia invisible que no encontraba palabras para expresarse. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera culpa. Era algo más profundo, una sensación de que el mundo hablaba demasiado y decía muy poco. Soren comenzó a buscar refugios, rincones del jardín, la biblioteca vacía, el desván polvoriento donde dormían los recuerdos familiares. En esos silencios encontraba una especie de alivio, como si algo dentro de él pudiera respirar con más libertad, lejos del ruido constante de las expectativas ajenas. La infancia de Soren fue una mezcla de rigidez protestante y sensibilidad casi poética. Su padre, Michael, era un hombre sombrío que arrastraba culpas antiguas y se aferraba a la religión como quien se agarra de una roca en medio de la tormenta. Pero no era una fe luminosa, sino un peso, una cadena. Y aunque Soren lo amaba, también lo temía. En su mirada veía reflejada una condena que parecía hereditaria. Desde temprano, comprendió que no era un niño común. Su capacidad para la introspección, su obsesión con el alma, con la verdad, con el sentido, lo apartaban de sus hermanos y del resto del mundo. Veía el dolor en todo, incluso en los juegos, y eso lo hacía viejo antes de tiempo. A los 17 años ya se sabía diferente, pero aún no sabía qué hacer con esa diferencia. Tenía amigos, pero se sentía solo incluso en medio de ellos. Comenzó a escribir en secreto, no poesía ni relatos, sino pensamientos sueltos, como si el alma hablara consigo misma. Y fue entonces cuando nació en él la primera intuición profunda. Lo esencial no puede decirse en voz alta. El silencio no era un vacío, era un lugar, un espacio donde la verdad se manifestaba sin adornos. Y aunque no podía explicarlo, Soren sintió que ese silencio, ese susurro del alma, sería su verdadera voz. El mundo hablaba demasiado, y él comenzaba a escuchar otra cosa. Michael Kierkegaard, su padre, era un hombre que parecía arrastrar una cruz demasiado pesada para sus hombros. Había cometido un pecado grave, uno del que nunca habló claramente, pero que marcó su vida como una herida abierta. Algunos decían que había maldecido a Dios en su juventud durante una tormenta en el páramo. Otros hablaban de infidelidades, de muerte, de secretos inconfesables. Lo cierto es que vivía como si la condena de Dios ya estuviera sobre él. Educó a sus hijos bajo esa misma culpa, como si la fe no fuera un consuelo sino un castigo. Soren creció entre sermones, culpas no confesadas y un silencio que gritaba en cada rincón de la casa. Y en ese ambiente, la idea de un pecado heredado se volvió una sombra que nunca lo abandonaría. La muerte de varios de sus hermanos a edades tempranas reforzó esa atmósfera oscura. Soren vio cómo su familia se reducía poco a poco, como si una maldición estuviera cobrando su precio uno por uno. La fragilidad de la vida se convirtió en una obsesión. ¿Por qué vivía él cuando tantos de sus hermanos morían? ¿Era parte del castigo o una misión? Su madre, silenciosa y resignada, parecía aceptar los designios de Dios con una tristeza que no necesitaba palabras. Pero Soren no podía conformarse. Dentro de él, algo exigía una explicación, una respuesta. No bastaba con aceptar el pecado. Había que enfrentarlo, desmenuzarlo, comprenderlo. Y si no encontraba respuestas fuera, tendría que hallarlas dentro de sí mismo. Con el tiempo, esa herencia invisible se convirtió en una brújula rota. Le mostraba el norte, pero no le ofrecía el camino. Kierkegaard no quería ser como su padre, pero tampoco podía alejarse de su influencia. Estaba atrapado entre el deseo de redención y el miedo a estar ya condenado. Esa tensión sería el fuego que alimentaría toda su obra futura. La lucha no era contra el mundo exterior, ni siquiera contra un enemigo claro. Era contra algo mucho más sutil y devastador, la sensación de que el alma ya había sido juzgada, antes incluso de tener la oportunidad de vivir. A los 21 años,
Soren tomó una decisión que no compartió con nadie. No fue pública, ni solemne, pero fue un pacto definitivo. Viviría guiado por aquello que oyera en el silencio. Mientras sus compañeros de la Universidad de Copenhague debatían filosofía con entusiasmo y buscaban el reconocimiento de los profesores, él se alejaba, inmerso en pensamientos que parecían no caber en las aulas. El conocimiento le interesaba, sí, pero como herramienta. Él quería cavar más hondo, llegar a donde las palabras no podían descender, y así comenzó a escribir no para los demás, sino para sí mismo. Diarios, reflexiones, paradojas, todo escondido en cuadernos que guardaba como si fueran reliquias. Ese silencio, sin embargo, no era pacífico, era tumultuoso, inquietante, como una caverna donde el eco de sus propias dudas tomaba forma. Soren comenzó a comprender que, en el fondo, no buscaba respuestas, buscaba la verdad. Pero esa verdad no era algo que se encontrara en los libros de los grandes pensadores alemanes o en los tratados de los teólogos. Era una verdad subjetiva, existencial, algo que se encarnaba, que se sufría, y el silencio era el único lenguaje capaz de expresarla sin distorsionarla. En la quietud, Kierkegaard oía algo que los ruidos del mundo acallaban, su alma, y ella hablaba en suspiros, en temblores, en angustia pura. Fue también en esa época cuando comenzó a caminar largos trechos por Copenhague, siempre solo, siempre en silencio, como si cada paso fuera una oración. Observaba los rostros de los transeúntes, los gestos automáticos, las sonrisas vacías, y todo le parecía una representación, como si el mundo entero fingiera no ver que todos estamos muriendo un poco cada día. Y él no podía soportar eso. Prefería el enfrentamiento directo con la desesperación a una vida anestesiada. El silencio, para Soren, no era una fuga, era resistencia. Era su modo de negarse a participar en la farsa. Y con cada día que pasaba, se sentía más solo, pero también más cerca de algo auténtico. Y entonces apareció Regine, joven, viva, inteligente, con una risa que rompía las paredes del silencio de Soren. Conocer a Regine Olsen fue como ver, por primera vez, una flor brotando entre las ruinas. Ella era todo lo que él no sabía que deseaba. Ligereza, ternura, un afecto sin preguntas filosóficas. Durante un tiempo breve, y para él eterno, Soren se permitió amar. Los encuentros, los paseos, las conversaciones bajo los árboles en otoño. Todo parecía una promesa de redención. Regine veía en Soren algo raro, algo precioso, y él, por un instante, creyó que quizás podía salvarse por el amor, que quizás podía habitar el mundo como los demás. Pero esa esperanza fue también su condena. Cuanto más la amaba, más sentía que debía alejarse. Temía contaminarla con su oscuridad, con su abismo. Su amor era tan intenso que se volvió insoportable. Soren comenzó a convencerse de que estaba destinado a otra cosa, algo más grande, más trágico. No podía ser esposo, ni padre, ni amante. Estaba llamado a ser testigo del sufrimiento humano, no a evadirlo. Y así, con el corazón roto y la mano temblorosa, rompió el compromiso. Sin explicaciones claras, sin despedidas sinceras, se apartó de Regine como quien arranca de sí la última parte luminosa que le queda. Regine no entendió nada. Nadie lo hizo. Para todos, Kierkegaard fue un cobarde, un egoísta, un hombre incapaz de amar. Pero dentro de él se libraba otra batalla. Había sacrificado el amor por una verdad que ni siquiera comprendía del todo, y ese sacrificio lo marcaría para siempre. A partir de ese momento, su escritura cambió. La desesperación se volvió más cruda, más nítida. Había perdido a la única persona que podía haberlo salvado del silencio. Y ahora, ya sin amarras, se hundía más y más en él. Durante años, Soren guardó una carta en uno de sus diarios privados. Una carta dirigida a Regine. Nunca la envió, nunca habló de ella. Pero en esas páginas se encontraba todo lo que no fue capaz de decir en persona. Su amor, su miedo, su lucha interna. La carta no era un intento de recuperar el pasado,
sino un acto de sinceridad absoluta. En ella, Soren admitía que aún la amaba, que nunca había dejado de hacerlo, pero que estaba convencido de que su destino no era compartir la vida con ella, sino soportar la carga de su misión solitaria. En esas líneas, el filósofo se desnudaba como nunca ante nadie. La carta mostraba un alma desgarrada. No pedía perdón, porque sabía que no podía ser perdonado. No ofrecía explicaciones, porque comprendía que no serían suficientes. Solo hablaba desde ese lugar interior al que nadie más tenía acceso. Ese lugar donde el silencio es la única voz posible. Soren sabía que el daño ya estaba hecho, pero necesitaba dejar constancia de su verdad. La escribió con lágrimas, la corrigió con sangre y luego la escondió. Tal vez porque sabía que las palabras, una vez dichas, ya no le pertenecen. Años después, cuando su obra comenzó a ganar reconocimiento póstumo, los estudiosos encontraron la carta y la publicaron como si fuera una simple pieza biográfica. Pero para quienes sabían leer entre líneas, aquella carta no era solo una confesión de amor. Era el corazón de Kierkegaard hecho papel. Era la prueba de que, incluso en su aislamiento, seguía amando. Y ese amor no dicho, ese amor silenciado, fue quizás el más verdadero de todos, porque nació del alma y vivió, como él, en el silencio. En una pequeña iglesia de Copenhague, casi siempre vacía al caer la tarde, Soren solía entrar sin hacer ruido. No iba a rezar, no iba a buscar a Dios como lo hacen los creyentes comunes. Iba a escucharse a sí mismo, a medir su propia fe en el eco de los muros. Se sentaba en los bancos traseros, donde nadie lo veía, y se quedaba allí, inmóvil, a veces durante horas. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los vitrales con insistencia, caminó hacia el confesionario, pero no había sacerdote, solo un espacio vacío. Sin embargo, al sentarse frente a ese lugar, sintió que el silencio le devolvía algo que las palabras del clero nunca le habían dado: autenticidad. Fue allí, en ese confesionario sin interlocutor, donde empezó a entender que la verdadera confesión no era con un hombre, sino con uno mismo. Cada vez que se sentaba en esa cabina solitaria, hablaba con su propia conciencia, admitía sus miedos, su cobardía, su deseo de desaparecer, su culpa por haber abandonado a Regine. No buscaba absolución, buscaba realidad, porque como él mismo escribiría años después, la angustia es el vértigo de la libertad. Y en ese vértigo encontraba algo más profundo que cualquier dogma, la experiencia de una fe que no consuela, pero que tampoco miente. La iglesia se volvió su refugio, no porque en ella encontrara paz, sino porque en su silencio encontraba un espejo. El silencio del confesionario no juzgaba, pero tampoco acariciaba. Era brutalmente honesto. Soren empezó a escribir después de cada visita, como si transcribiera una conversación secreta. Y así nació un nuevo tipo de filosofía, una que no buscaba explicar el mundo, sino habitarlo con todas sus contradicciones. La teología tradicional ya no le servía. Necesitaba una fe encarnada, sucia, dolorosa, viva, y solo en ese silencio vacío comenzó a escuchar la voz que de verdad lo guiaba, la suya. Una noche de invierno, Soren caminó solo por las calles mojadas de la ciudad, sin rumbo, sin abrigo, sin fe. Había terminado un manuscrito que le arrancó las entrañas, una obra feroz sobre el yo y la desesperación. Al cerrarlo, sintió que no quedaba nada dentro de él, solo un eco hueco. En ese estado llegó al lago Peblinge, helado en la superficie, negro debajo. Se detuvo al borde, miró el agua inmóvil y sintió una atracción que no era física, sino espiritual. Una parte de él quería hundirse, no para morir, sino para silenciarlo todo, incluso la conciencia. En ese instante, supo lo que era el abismo, pero no saltó. No porque tuviera esperanza, no porque temiera morir, sino porque comprendió que incluso el abismo formaba parte del camino. Si Dios existía, no lo encontraría en la luz, sino en esa oscuridad total. Si la verdad existía, no vendría como respuesta, sino como presencia muda en medio del sufrimiento. Esa noche, Soren hizo un nuevo pacto,
uno aún más radical. Viviría con el abismo como compañero. No lo esquivaría, no lo explicaría, lo cargaría. Y con esa decisión, dio media vuelta y se alejó del lago, como quien se aleja de la última salida fácil. Desde entonces, su mirada cambió. Ya no buscaba entender el sufrimiento, sino darle forma. Su filosofía se volvió más feroz, más aguda. Empezó a escribir con la urgencia de quien lucha contra la muerte todos los días. Ya no temía la desesperación, la usaba como brújula. Era el signo de que aún estaba vivo, aún podía sentir. Y en el fondo, entendía que solo quien mira al abismo sin pestañear puede hablar con autenticidad sobre la fe, porque la fe verdadera, pensaba, no es certeza, es salto. Y nadie salta si no está al borde. A lo largo de su vida, Søren clamó muchas veces al cielo en busca de respuestas, pero el cielo permanecía callado. No porque Dios no existiera, sino porque no hablaba como los hombres querían. Mientras otros filósofos llenaban libros con argumentos lógicos sobre la existencia divina, Kierkegaard se desangraba en preguntas sin respuesta. No negaba a Dios, lo amaba, pero lo amaba con rabia, con furia, con dolor. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué dejar al hombre solo frente al absurdo? ¿Por qué callar cuando el alma más lo necesita? Y sin embargo, seguía creyendo. Porque en ese silencio brutal también había presencia. Lo que Søren comprendió fue que el verdadero acto de fe no es creer cuando todo es claro, sino mantenerse firme cuando todo es oscuridad. Dios, para él, no era un solucionador de problemas. Era un misterio, un fuego que quema, no una lámpara que ilumina. Amar a Dios significaba aceptar su ausencia, su silencio, su distancia. Significaba amar sin garantías, sin pruebas. Era, en última instancia, una forma de locura voluntaria. Y cuanto más lo pensaba, más comprendía que esa era la única fe auténtica posible. Todo lo demás era comodidad disfrazada de devoción. Así nació su concepto más famoso, el salto de fe. Un acto sin lógica, sin red de seguridad. Un salto hacia un Dios que no promete atraparte. No porque sea cruel, sino porque solo así se revela la libertad humana. Creer no era concluir, sino arriesgar. Y eso lo cambió todo. Kierkegaard dejó de escribir para convencer. Empezó a escribir para sacudir, para quemar, para obligar al lector a confrontarse consigo mismo. Ya no hablaba desde la teología, sino desde la herida abierta de la existencia. Y en esa herida, aunque sangraba, encontró su verdad. Hubo un día, sin fecha registrada, en el que Søren dejó de hablar con el mundo. No por decisión explícita, sino por agotamiento del alma. Había escrito tanto, había pensado tanto, había amado tanto en silencio, que las palabras externas ya no le servían. Caminaba por las calles como un fantasma, saludando con un leve gesto, pero sin detenerse a conversar. Rehuía los salones, los cafés, las reuniones académicas. Incluso con sus conocidos más cercanos, su voz se volvió rara, medida, escasa. No porque no tuviera qué decir, sino porque ya no encontraba sentido en repetir lo que solo el alma podía entender. Era como si todo en él se hubiera reducido a una única actividad: escribir. En su habitación solitaria, rodeado de papeles y velas, pasaba las horas en una especie de trance. Ya no escribía para ser leído en vida. Escribía como quien deja un testamento para un mundo futuro. Cada frase era una herida, cada libro, una tumba. Y en ese silencio público, su obra se volvió aún más poderosa. Porque en una sociedad que gritaba sin sentido, un hombre que callaba, decía más que todos. Su mudez no era vacío, era condena, era profecía, era juicio. Y sin embargo, ese silencio no era total. En sus escritos seguía hablando, y cada palabra era más precisa, más afilada, más cargada de alma. Había renunciado a la conversación banal, pero no al diálogo eterno. Ya no hablaba con personas, hablaba con Dios, con la muerte, con la angustia, con el lector que vendría mucho después. Y tal vez, en esa decisión de callar ante el mundo para hablar con lo absoluto, Søren alcanzó lo que tantos buscaban sin éxito:
una voz que no necesita sonido para ser oída. Søren Kierkegaard murió solo, sin multitudes, sin homenajes, sin comprensión. Su cuerpo fue enterrado en el mismo cementerio donde solía pasear entre lápidas en busca de consuelo. La ciudad lo despidió con indiferencia, como si nunca hubiera estado realmente allí. Pero su muerte fue solo el principio de otra vida, porque sus libros, sus diarios, sus pensamientos comenzaron a circular, a crecer, a encender fuegos en almas que aún no habían nacido. Lo que no pudo decir en voz alta, lo dijo en páginas que cruzaron siglos, y su eco comenzó a expandirse, lentamente, como todo lo que es verdadero. Muchos años después, filósofos, teólogos y artistas encontraron en sus escritos algo que no encontraban en ninguna otra parte: autenticidad. No respuestas, no sistemas, no promesas, sino un espejo. Kierkegaard no fue un pensador como los demás. Fue un testigo, un profeta sin templo, un alma que, al perderlo todo, lo ganó todo. Y aunque vivió en silencio, su legado habló más fuerte que todos los discursos, porque lo que nace del alma no muere nunca, solo espera ser escuchado por otra alma dispuesta a callar el mundo para oír lo esencial. Hoy, en un mundo saturado de ruido, de opiniones, de certezas vacías, las palabras de Søren Kierkegaard resuenan con una fuerza nueva. Nos obligan a detenernos, a dudar, a mirar hacia adentro. Nos recuerdan que hay una voz en el silencio, una voz que no grita, pero que jamás miente, una voz que no responde con fórmulas, pero que consuela con verdad. Y esa voz aún habla.